con nosotros en la guarida del titán. Hola de nuevo amigos del canal, volvemos a las entrevistas, volvemos al mundo del doblaje y hoy estamos nada más y nada menos que con Tess, con Mifa, estamos con Gwen Stacy, estamos con la mismísima Capitana Marvel, es decir, estamos, ya la veis aquí, con Laura Monedero. Laura, bienvenida, buenas noches. Hola a todos, muchas gracias por entrevistarme, muchas gracias. Laura es actriz de doblaje, de teatro, es profesora. Teníamos muchísimas ganas de hablar con ella, Isan, y tenemos un montón de preguntas que hacerle. Un montón de preguntas. Es la chica blockbuster, podríamos decir, ¿no? Un currículum realmente espectacular de actrices y de películas. Pero vayamos al principio, vamos a ser súper originales y te vamos a preguntar un poquito cómo empezó todo, porque creo que tú venías de estudiar, estabas estudiando publicidad y de repente ¿Cierto? dijiste... Voy a probar, como el que dice, voy a hacer un curso de hacer churros. No, lo tuyo fue, Ya. voy a hacer un cursito de doblaje. ¿Por qué? ¿Hubo alguien que te dijo que tenías buena voz o que era interesante? ¿Tenías algún amigo que estaba por ahí metido? No, la verdad es que no tenía nadie dentro de la profesión, nadie conocido, pero sí que como el cine ha formado parte de mi vida desde la adolescencia, desde la infancia, y las voces siempre han resonado en mi casa y he sido como muy friki con las voces y con las pelis. Mis padres eran muy de ir al videoclub, de pillar una peli semanal y ya desde muy pequeña veía pelis como de mayores. Y bueno, empezó como mi pasión por el cine y eso también hizo que de alguna forma mi pasión por el doblaje fuera paralela a esta pasión por el cine. Y cuando yo entré en publicidad lo hice porque no tenía muy claro qué estudiar. Me planteaba estudiar arte dramático, historia del arte, varias cosas, pero estas carreras implicaban irme fuera de mi casa, fuera de Alicante, y en ese momento no estaba como preparada, ni económicamente, ni tampoco emocionalmente. Es como que no me apetecía alzar el vuelo, digamos. Y entonces estudié publicidad por no saber qué estudiar. Y después hice los 2 primeros años en Alicante, porque yo soy de allí, de un pueblo de allí, y los 2 últimos años los hice en Barcelona, porque ahí sí que dije, ya, ha llegado el momento de echar el vuelo, y me vine a Barcelona y nada, y a los 2 o 3 meses de estar en la ciudad, pues... No sé, creo que vi como un anuncio por internet de la escuela y pensé, ostras, esto se enseña, el doblaje, esto que siempre lo he visto como algo inalcanzable, como algo lejano, como algo a lo que admirar, ¿no? Un trabajo que admirar, pero nunca me había visto en esa situación, aunque sí que siempre que había que leer en clase en voz alta, pues siempre levantaba yo la mano. Si había que hacer una locución de alguna cosa, pues yo la hacía porque me molaba, siempre me ha gustado interpretar con la voz. No sé, todo ese mundo me encanta. Entonces, cuando vi este anuncio dije, bueno, pues voy a probar suerte y voy a informarme de esto. Y me dijeron, bueno, pues puedes venir a la escuela a hacer una prueba para que veas qué es. Y me citaron como a 2 semanas vistas o así, entonces me puse en casa a practicar. Y me acuerdo que cogí una escena del Club de la Lucha, del personaje de Marla, que de hecho mi perra se llama así por ella, porque también además fue como el primer personaje que yo escogí para doblar en casa como práctica. Y me moló mucho la experiencia de hacerlo en casa y ostras, de repente, aunque fuera con un micro de palo súper chungo y se oía con no sé, se oía con un ruido de fondo horrible, pero me flipó estar en el cuerpo de Helena Bonham Carter, ¿no? Que mi voz estuviera ahí. Y nada, y luego fui a la escuela y claro, la escuela pues ya con una super tele, con un micro profesional, con un atril. Yo no tenía que encargarme de nada técnico, todo estaba hecho y ahí de repente dije, wow, ¿esto qué es? O sea, salí de la escuela como diciendo, esto es a lo que me quiero dedicar. O sea, fue así y yo acababa de empezar tercero de carrera y fue muy, muy iluminador, ¿no? Fue como de repente mi camino se abrió ante mí. Lo que pasa es que, bueno, fue un camino lento y largo.
Tuviste una Eh, epifanía, ¿no? Entonces, directamente. Totalmente, totalmente. Yo me acuerdo que además me salté como la primera, yo iba a clase por las tardes de Publi, a la Autónoma de Barcelona, y recuerdo que me salté como la primera clase para ir a la prueba esta. Y cuando salí dije, "Puf, ahora tengo que coger los ferrocarriles para ir a la universidad". Yo entré en clase en plan, tío, esto no es lo que quiero hacer. Yo lo que quiero hacer es estar delante del micro. Y esa noche llamé a mis padres en plan, quiero hacer doblaje, quiero dejar la carrera. Mis padres, quieta, que no tienes ni el dinero ni nada, o sea, y no puedes de repente dejar tu carrera para hacer algo que no sabes si va a funcionar, que es muy caro y demás. Entonces, en ese momento lloré esa noche porque me dio mucha rabia no poder estudiar lo que yo sentía que era había sido como esa epifanía, ¿no? Y al final recapacité y dije, bueno, no pasa nada, voy a ponerme a currar, voy a ahorrar. Y año y medio más tarde entré en la escuela, habiendo practicado ya mucho en casa. Espera, porque es que Marla quiere entrar en acción. Claro. Habiendo practicado ya mucho en casa ese año y medio, y bueno, me permitió entrar a la escuela con un poquito más de nivel. Y entonces ahí ya me puse las pilas, ya había acabado la carrera de publicidad, mis padres estaban un poquito más contentos, yo había ahorrado un poco y pude estudiar ya por fin doblaje. Qué bueno. Sí. Y una vez entraste en la escuela de doblaje y pudiste empezar a conocer ya en todo el mundillo y a la gente que hay ahí dentro, empezaste a tener referentes, empezarte a fijar en algunas voces ¿no? Para tenerlas como referentes dentro de la profesión. Sí. O sea, incluso antes de entrar a la escuela yo ya tenía como muchos referentes, sobre todo mujeres, porque al final te fijas en las voces femeninas. Y inevitablemente al practicar tanto desde casa, yo como no tenía los guiones, hacía transcripciones del doblaje original y después sí que trabajaba sobre la versión original, porque no quería copiar los tonos de los compañeros. Entonces, igual durante semanas dejaba en el cajón esas versiones transcritas para que no tuviera yo en la memoria cómo lo habían hecho mis compañeros y tener que imitarlos. Entonces, bueno, aunque inevitablemente se te quedaban muchos tonos, porque es que yo he crecido con esas voces y al final, bueno, vas a lo que conoces porque no sabes cómo hacerlo y te vas a esa doblajitis o a esos tonos muy recurrentes y recurridos, porque inevitablemente es algo que no me hayan enseñado todavía. Entonces yo lo aprendí un poco en casa y en los foros de doblaje amateur, pues ahí con compañeros que me hacían como una especie de críticas constructivas y yo les hacía a ellos y había mucha escucha y mucha participación. Y sí, yo, Nuria Mediavilla, Nuria Trifol, Marce Montalà, María Luisa Solá, o sea, son referentes muy bestias para mí y de ellas he aprendido un montón y lo sigo haciendo. En estos ejercicios que hacías tú antes de entrar en la escuela, ¿doblaste alguna vez a Rose de Titanic? Pues creo que no hice ningún papel en serio. O sea, no hice ningún doblaje en serio de Titanic, pero sí que con amigas sí que llegamos a hacer parodias. Y luego más tarde con Héctor, con H.Du, sí que también hemos hecho parodias de Titanic, pero sí, es una peli que me encanta, me ha gustado desde pequeña, que fui a ver por primera vez al cine 2 veces, fue la primera peli que vi 2 veces en el cine, yo tenía 7 u 8 años, y me encanta esa peli, pero nunca la he doblado porque creo que me sé tanto los diálogos que lo haría igual que Nuria Mediavilla. Entonces, lo máximo que he hecho ha sido parodias con amigas y nos hemos reído mucho y de hecho a día de hoy seguimos haciendo bromas de esas parodias de Titanic que hacíamos. Qué bueno. Pero no. ¿Esta epifanía que tuviste con el doblaje, Laura, se ha trasladado Sí. también al teatro? Sí, de alguna forma sí, como en la escuela nos inculcaron mucho el que la interpretación era crucial y yo es algo con lo que dialogo mucho porque estoy totalmente de acuerdo. Creo que tener una buena voz y una dicción es la base, pero la interpretación es lo que hace que brilles y destaques y lo que hará que igual te llamen a ti antes que a otro, ¿no? Si tienes esa interpretación bien trabajada y conectas con las emociones y con el estado del personaje. Entonces,
como me di cuenta de que la interpretación era tan importante, pensé, ostras, necesito formarme teatralmente. Entonces, en esa época de estar, bueno, en el primer año de la escuela y demás, me apunté a una escuela de teatro, que es la que me ha formado en todo este tiempo. Estuve como 5 o 6 años o incluso más en Croma Teatra, que ya no está, pero bueno, sigo en contacto con sus profes, que fueron como mis maestros en el teatro. Y la verdad es que me ha enseñado mucho, porque también he descubierto que me encanta el teatro y es una forma de expresar con el cuerpo, cosa que no podemos hacer en doblaje. En doblaje transmitimos solo con la voz y es verdad que expresamos mucho con el cuerpo en la sala, pero todo eso nadie lo ve. Y el teatro me permite un poco esa conexión con algo más físico y algo más, no sé, pues eso, de fisicalidad, de cuerpo, que Qué a maravilla. veces sienta bien. Desde luego. La carrera de Laura, para quien no lo sepa, se dilata ya más de una década, que ahí es nada. Ujú. Por lo Sí. menos desde 2012, que hemos podido ver registros ya de ambientes. A día de hoy, Laura, ¿hay ya alguna actriz con la que conectes más o algún personaje que te haya calado más dentro de tu trayectoria profesional? Pues la verdad es que, o sea, he tenido mucha suerte con los papeles que me han repartido, me siento muy afortunada. Así por poner algunos ejemplos, me he sentido muy feliz y muy contenta de doblar a Jodie Comer en las 2 pelis que he hecho con ella, las 2 maravillosas, cada una en su estilo, Free Guy y El último duelo, o sea, nada que ver la una de la otra, pero las 2 tremendas interpretaciones y tremenda actriz es esta mujer, que ya me enamoré de ella en Killing Eve. Y han sido papeles muy chulos, muy chulos. También Brie Larson, ahora recientemente he doblado una serie suya que se llama Cocina con Química, que está en Apple Plus. Y es maravillosa esa serie, o sea, me está encantando. Me encantó doblarla y ahora la estoy viendo y la estoy volviendo a transitar y es súper bonita. Y también es un personaje muy, muy agradecido y una actriz muy buena. Entonces, siempre cuando trabajas con actrices buenas, la verdad es que al final lo que más te puede llenar es el tipo de personaje que sea, los retos en los que te coloque, pero vaya, cualquiera de estas actrices, o Dakota Johnson, también es muy guay cuando la ha doblado, Ana de Armas, son actrices con las que he repetido y que el repetir te hace como ir creciendo de alguna forma con ella, ir descubriendo cuáles son como sus trucos o no sé, entenderla de otra forma un poco más profunda y eso es muy interesante. Y cuando son tan buenas, pues joder, es que te dan todo el trabajo hecho, la verdad. Ahora que has comentado el nombre de Ana de Armas, Isarni y yo estábamos Mm. hablando antes al respecto, porque la has doblado en varias películas. A nosotros, en lo personal, nos parece una grandísima decisión Ujú. que se opte por una actriz Ah. de doblaje y no porque la propia actriz se doble ella misma. Lo hemos visto en otras películas y el resultado no acaba de ser bueno. Entendemos que tú también estás un poco en esa línea. Yo estoy en esa línea porque si me llaman a mí, yo estoy feliz. No, realmente, claro, creo que Ana de Armas no tiene un castellano neutro, entre comillas, ¿no? Como el castellano que se requiere en el doblaje. Tiene acento cubano y bueno, y ahora como recientemente se ha escuchado incluso un poco americano, ¿no? Tiene un acento raro, que creo que a no ser que el personaje realmente necesite tener ese acento y necesite mostrarse como alguien extranjero, queda raro que se desentone con los demás profesionales del doblaje. Entonces, bueno, en casos como este me parece ok que decidan que sea una actriz de doblaje la que la doble. Y en otros casos es lo que decimos siempre, ¿no? Cuando hay actores o actrices o incluso otras personas famosas que doblan, eso son decisiones de marketing totalmente comprensibles, pero lo que sí que es crucial es que se haga un casting o que se forme a esa persona para que mínimamente el trabajo lo defienda. Entonces, en caso de Ana de Armas, por ejemplo, pues si tuviera acento neutro, digamos, a mí me parecería genial que se doblase si
consigue aprender esa técnica y consigue transmitir lo mismo con esa voz que lo hizo físicamente, ¿no? Cuando interpretaba ese personaje. Pero muchas veces no sucede porque no están acostumbrados a doblar, y que luego aparte el doblaje en castellano tiene unas convenciones y unos tonos que muchas veces actores de imagen no tienen esa formación, no tienen esa capacidad de dar esos tonos o ir a esas convenciones del doblaje, y claro, se hace complicado porque desentona, porque de repente es una interpretación un poco más natural, con una dicción no tan pulida, y a no ser que todos los personajes sean así, que entonces podría estar bien, si solo es uno que tiene esa voz, es que desentona bastante, y en esos casos yo creo que mejor contar con un profesional del doblaje. Desde luego. Has hablado ahora de decisiones de marketing y a día de hoy, como decía antes Isam también, tienes una carrera ya muy dilatada, pero es que además has interpretado a actrices en algunas de las películas y de las franquicias más absolutamente taquilleras que tenemos a día de hoy. Hablamos de productoras y distribuidoras gigantes, desde Marvel hasta Disney. ¿Cómo es trabajar para un cliente así? ¿Notas diferencias a nivel de presión, de plazos, de exigencia? No necesariamente. Lo que sí que es verdad que estas productoras o cuando se trabaja con estas copias tan importantes, tan mainstream, es verdad que son copias con muchas marcas de agua, muy difíciles de visualizar, y eso lo que hace es que dificulta nuestro trabajo. Claro. Por lo general, casi todo el material que nos llega tiene marcas de agua y a veces no está con los colores totalmente nítidos o los colores que al final tienen, pero más o menos sabemos trabajar con eso. Pero hay ciertas películas que claro, te las pasan o con todo negro y solo se ve la cara de la actriz o solo la boca, y esto hace que sea muy complicado. Y esto suele pasar en pelis que son pues muy comerciales y con gran audiencia, porque bueno, temen que se filtre y entonces toman todas las precauciones posibles, y en esos casos sí que dificulta un poco el trabajo. En cuanto a plazos, al final nosotros nos convocan prácticamente de un día para otro, de una semana para otra, entonces realmente no nos afecta que se estrene una peli en un mes, porque igual nos llaman con una semana de antelación como nos llamarían para algo que se estrena en 3 meses, ¿no? Entonces esto tampoco influye demasiado en nuestro día a día. Y ya está, yo creo que lo que más es eso, el trabajo diario con la calidad de la imagen. Y a nivel de confidencialidad, porque hablábamos hace unos meses con Víctor Viedma, que también estuvo haciendo doblaje, por ejemplo, en Los Anillos de Poder, y nos dijo que era un tema bastante serio, que incluso requisaban móviles, etcétera, ¿no? Sí, en este caso particularmente fueron bastante estrictos. Y sí, teníamos que dejar el móvil antes de entrar, tuvimos que hacer una especie de cursillo, rellenar como un formulario, entendiendo como todas las cláusulas del contrato y todas las cosas que no podíamos hacer con respecto a esta serie. Y bueno, fue interesante. Es como, bueno, está bien aprender estas cosas porque muchas veces entramos a los estudios, nos dicen, tienes que firmar aquí, firmamos, no leemos absolutamente nada y pues ahí igual estás cediendo un montón de derechos de voz que no conocemos, y bueno, que estaría bien que nos tomáramos el tiempo de leerlos o que al menos nos expliquen, ¿no? cuáles son las partes clave de ese contrato. Y de esta forma es, bueno, pues te enterabas un poco más de qué cosas... a qué cosas te podías exponer si filtrabas algo. Entonces, bueno, está bien. O sea, yo entiendo que estas productoras se curen en salud, es normal. Pero sí que es verdad que con Los Anillos de Poder fue el caso más bestia. También las pruebas fueron curiosas, las pruebas para las voces, porque sí, era todo muy estricto, o sea, muy estricto, sí, muy, muy confidencial, mucho secretismo, nombres en clave todo el rato, y era como, esto es lo que creo que es, pero no lo podemos decir, no se puede nombrar, pero esto creo que es esto. Y sí, tú mismo deducías cosas, o sea, nadie te decía qué era.
Qué Y curioso. Era esto el me parece que en caballero. Zelda también, o sea, Nerea me Ujú. contó que en Zelda también pasó con las pruebas de la princesa. Yo no la hice, pero Nerea sí, y también ahí le dijeron, es una princesa que la va a salvar un caballero y no sé qué. Y ahí puedes deducir que es esto, Claro. pero Qué sí, bueno. sí, Que suele ser así. depende de cómo te puedes llevar hasta una decepción, ¿no? Porque te pueden decir algo de, no, y hay un señor que hace la fuerza y luego y tal, y dices, ya estoy en Star Wars, y resulta que es otra cosa totalmente Ya, diferente. claro, ya al final cuando lees los diálogos y tal, ya dices, uy, aquí hay muchas palabras que me conectan con este universo y no con Claro. el otro, ¿no? Porque al final siempre hay palabras clave Ujú. que te hacen saber que estás en ese, pues eso, en ese mundo. Pero sí, pero es curioso. Yo, por ejemplo, en el universo, yo que soy friki bueno, friki tampoco mucho, pero sí que me gustan las pelis de Star Wars, no he estado en este universo de Star Wars, la verdad. Entonces, pues no te sé decir nada de esto, por ejemplo. Afortunadamente hay muchas posibilidades. Se abren en Sí, sí, 2024 4 totalmente. series, películas, o sea, Ya hay ves. tiempo para ello. Pero a mí, perdón, a mí me parece hasta ofensivo. Hacemos un llamamiento ahora mismo Hombre, para que Hoy Laura perfecto, pueda venga, estar atención. en la franquicia de Star Wars, por favor. en el Buah, me acólito hay encantaría. muchos personajes femeninos. Exacto. Pues tomen nota, señores. Comentabas antes ¿De con qué la está ya va a llegada de subir? los... Ah, muy bien. Perdón. Ya está, Hola, Marla. Encantadísimo. Em, ya está mal. bueno, con la ayuda de actores de imagen haciendo doblaje, Sí. que la profesión del doblaje es diferente, tiene sus matices, tiene sus vicisitudes. Ujú. ¿Crees que es importante que actores y actrices de doblaje estéis en redes sociales difundiendo lo que es el doblaje precisamente para eso, ¿no? Porque para que a veces que no parezca una profesión menor, sino que es una profesión diferente, Ujú. con otras cosas diferentes. Si crees que es importante que los actores y las actrices de doblaje estéis ahí hablando de ello, o si crees que también está bien esto de algunos actores o actrices más veteranas que rehuyen de ello y hablan un poquito de la mística, ¿no? Del doblaje, que no hay que comentarlo. Ya, a mí esto siempre me ha generado como duda, me ha puesto un poco sí, en una posición intermedia, porque aunque yo soy más activa en redes y en hacer entrevistas y en mostrar, ¿no? Mostrar mi cara pero es verdad que hay muchos actores que no quieren porque de alguna forma cuando te empiezan a ver o cuando empiezan a ver fotos y vídeos tuyos, es como que ya te asocian a esa cara y hay veces que viendo una peli pueden llegar a visualizarte o desconectar, ¿no? De la peli o del personaje. Y eso sí que puede ser un lastre. Pero bueno, yo creo que si haces bien tu trabajo, la persona al momento se olvida de ti y entra en el universo que proponen en la peli, ¿no? Entonces tampoco creo que sea un súper problema y que a día de hoy con el auge de las plataformas y el auge también de la versión original, que cada vez tiene más adeptos y que bueno, que está genial tener esta opción, pero es verdad que tenemos que hacer como equipo, que tenemos que unirnos para, bueno, para mostrar las bondades del doblaje y que, bueno, que hay gente profesional detrás. Y me parece muy guay cómo hacer esta difusión y que la gente nos conozca, que la gente sepa pues, el trabajo que hay detrás y todo esto me parece bien que se sepa. Entonces yo creo que es un poco el punto intermedio, quizá no exponerte demasiado, pero sí tener digamos, una cierta actividad en redes para remar un poco a favor del doblaje, ¿no? Porque te ha pasado, no lo contrario, pero hablabas antes de la posible desconexión porque te conocen a ti y entonces ya no están tan metidos dentro de la película. ¿Te ha pasado al revés, de ir a una cafetería y quitarte las gafas de sol, decir buenos días y que te digan, ostras, mira, pero si es la Capitana Marvel? ¿Qué va? En la vida, no. No. No, la verdad es que no. Me ha pasado, las veces que me ha pasado es porque han reconocido a Héctor. Cuando he ido con Héctor por ahí, hace relativamente poco que vino aquí a casa, estábamos paseando a la perrita, íbamos al parque y de repente un chico por la calle, perdona, ¿tú eres H-Dub? Ay, tú eres también la chica que le acompaña, ¿no? En las bandas sonoras Challenge y yo...
Sí, pero claro, si yo voy yo sola no me reconoce, pero claro, con Héctor sí. Claro. Y no, la verdad es que nunca me han reconocido, bueno, que yo recuerde, no, la verdad es que no. Pero un poco al hilo de esto, Laura, porque para quien nos esté viendo ahora, en el momento en el que se suba el vídeo, a Ujú. partir de esta grabación, Laura dentro de un par de semanas va a estar en la Fuengirola Comic Con Sí, como invitada. sí, Y es verdad que muchas desde hace ganas. unos años, en eventos de este tipo, se está dando mucha visibilidad a actores y actrices de doblaje. Por Ya, ejemplo, aquí en el Salón del Manga de Barcelona, podemos decir, porque además lo vimos, por ejemplo, el año pasado, ujú, ya unos stands bestiales, por ejemplo, de anime en catalán, ya, actores y actrices haciendo sesiones de firmas, fotos, unas colas tremendas. ya. No sé si has estado antes en algún evento de este tipo o si has tenido ya algún encuentro, digamos, con fans o quizá a través de redes sociales, gente que te haya escrito, que te reconozca tu trabajo. Mm. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo lo estás viviendo todo esto? Esta especie de Pues fenómeno fan que también se está instaurando con actores y actrices de doblaje. claro, claro, sí, es muy guay porque es como que solo los frikis te conocen y solo los frikis están deseando coger una firma. Entonces es guay porque no tienes la presión esta de la fama, entre comillas, ¿no? No tienes una presión de que, oh, Marla, para ya. No tienes una presión de ir por la calle y que te atosiguen y esas cosas, ¿no? Que imagino que tiene que cansar. Pero al mismo tiempo sí que sé lo que es estar firmando, sí que sé lo que es que alguien te diga, ay, haz una foto conmigo. Son tonterías, pero pienso, jolín, pues ¿no? He testado un poco de esto y es bonito, no sé, es muy guay porque al final estás viendo que tu trabajo se está reconociendo, que la gente lo admira y que llega al público. Entonces es muy, muy guay. No sé, muy satisfactorio, porque yo también he estado ahí, porque yo cuando estudiaba doblaje y había algún evento con actores de doblaje, yo iba corriendo y la típica pregunta, oye, ¿algún consejo para un amante del doblaje? No, lo típico. Eh, no sé, creo que es muy bonito, pues, digamos, devolver ese no sé, esa entrega que en su día tuvieron actores de doblaje con los que me crucé y que me dedicaron unas palabras y un tiempo, pues hoy en día poder devolver eso a personas bueno, que estén a punto de entrar en una escuela o simplemente que te admiren, porque siempre es satisfactorio, es bonito y es muy guay. Y he ido a bastantes convenciones de estas. He estado en Valladolid, en Palencia, en Sevilla con Héctor. Ujú. En Valladolid estuve con Lola Oria, con Ángel de Gracia, con Marta Barbará y en Palencia estuve con Nerea. Y sí, no recuerdo, bueno, aquí en el Salón del Manga también, Ujú. con Nerea y con Marcel Navarro para lo de Zelda. Sí, es muy bonito porque, claro, luego estás firmando, te hacen preguntas, se ponen nerviosos y tú dices, pero si solo soy la voz, o sea, no soy nadie. Pero es bonito, la verdad. Qué guay. Mm. Y pues ya que has sacado lo bonito, sí, voy a sacar yo lo negro, que soy así. Vale. ¿Cómo llevas las críticas? No hacia ti, porque tu trabajo es maravilloso, pero las críticas hacia, por ejemplo, esta actriz, hacia la pobre Brie Larson, que le caen golpes por todos lados. Ya. ¿Te la haces un poquito tú y ya te dices, no me toquéis a mi Brie Larson? ¿Cómo llevas todo esto Pues de...? un poco sí, porque además con Capitana Marvel hubo como, no sé, como mucha crítica al lado feminista, se estrenó además el 8 de marzo, es como que hubo mucha polémica en torno a esto, entonces yo como feminista pues me defiendo de esos trogloditas y me da mucha rabia porque pienso, joder, para una vez que sale una mujer protagonista en una peli de Marvel, ya tiene que ser un panfleto feminista, ya tienen que estar las cuotas allí representando a las mujeres, como bueno, no, pero es que somos la mitad de la población y también somos fans de los superhéroes y también nos mola la fuerza y también nos mola combatir a los malos y estas cosas. Entonces, jolín, pues no tiene nada que ver no sé, como conseguir una moda. Es simplemente que Ujú. ahora las mujeres parece que tenemos más representación en muchas películas que antes no. Y esto pues es motivo de celebración y de reivindicación.
Y vaya, y por eso sí que hay veces que cuando se estrenó Capitana Marvel, yo creo que contesté a la gente, que hice un hilo como defendiendo la peli. Creo que le Qué puse bien. un 10 en Film Affinity. No tiene un 10 esa peli, pero yo se lo puse porque pensé, tengo Para que subir porque los hay mucha unos. gente, claro, es que hay mucha gente que ponía un 1 porque eran machistas. Entonces dije, bueno, pues yo voy a poner un 10 para contrarrestar eso. Entonces, bueno, sí que yo salgo un poco a la defensiva de estas cosas. Qué bien. Sí. Nosotros no sé si se puede decir o no, nosotros el 9, o sea, este jueves vamos a ir al Sí. cine a ver la película. No sé si Qué se puede guay. decir si tú formas parte. Sí, claro, Sí. o sea, se puede. Bueno, claro, es que es sabido que sale Capitana Marvel. Sí, por O eso. sea, por no, eso. no, pero bueno. Y no te la han Van saliendo arrebatado, ¿no? trailers. Perfecto. No, de momento no. Pues nada, te escucharemos el 9 de noviembre en Qué el guay. cine. Yo también Ahí quiero ir iremos al estreno. este fin de a verla. Qué bien. Pues como profesora, Ujú. eres también de doblaje. ¿Cómo ves las nuevas generaciones? Y no te hablo de nosotros dos, que nosotros dos hemos hecho simplemente un par de cursos. ¿Cómo ves los nuevos chavales y las nuevas chicas que empiezan ahora con esto del doblaje? Pues veo como mucha pasión y mucho entusiasmo, y esto para mí es un ingrediente básico, porque es verdad que hay mucha gente que bueno, o que no se lo toma en serio, o que simplemente, bueno, es que hay muchos perfiles, pero yo creo que el perfil que hace que tú puedas llegar a conseguir cosas es la pasión y la entrega, y el que le dediques tiempo a la práctica, a la interpretación, como que le pongas empeño, que seas humilde, y dentro de esa humildad pues que vayas practicando mucho y ir mejorando poquito a poco. Es como que, no sé, dar clases en la escuela es algo maravilloso, porque en esa escuela me formé yo, y cuando me ofrecieron dar clases fue como, ostras, qué guay, de repente estar al otro lado después de 10 años, y me siento, vamos, pletórica, porque me encanta, me gusta mucho además dar clase. Y hay de todo, o sea, hay personas que tenían esa espinita en la vida de hacer algo de doblaje, entonces hacen el curso por amor al doblaje y no tienen ninguna pretensión de trabajar profesionalmente en esto, simplemente lo hacen por placer. Hay otras personas que sí, que tienen como muy fijado esa meta. Y hay otros que bueno, quieren complementar su formación en interpretación, en teatro, en lo que sea, con eso, bueno, como trabajar la voz. Entonces hay muchos perfiles, pero yo creo que el perfil que va como enfocado a, vale, quiero vivir de esto, quiero trabajar de esto y practico, y es como que ese perfil al final sale adelante en esto. Están entrando muchas voces nuevas, cada año hay nuevas jornadas en las escuelas y entran muchas voces nuevas. Es necesario que haya voces frescas, que estén formadas. Entonces, como que bienvenidas sean, porque hay muchas veces que los actores veteranos se quedan en esos lugares como más, ¿cómo decirlo?, más estáticos, y están en una zona de confort en la que, bueno, que creo que nunca puedes sentirte cómodo, o sea, nunca puedes pensar, ya lo tengo todo aprendido, ya no, a mí que me llamen, voy a trabajar. No, o sea, tiene que haber siempre un punto de pasión, un punto de querer hacerlo mejor, un punto de, ostras, voy a practicar esto en casa porque lo quiero hacer siempre. O sea, entonces creo que si eso falta, te está faltando la chispa que va a hacer que ese director o directora te quiera llamar, porque hay muchos directores que quieren trabajar con gente apasionada, que no les vale con que lo hagas bien y defiendas el personaje y ya está, ¿no? Como que también mola tener ese combustible ahí en funcionamiento. Para gente joven y gente veterana, porque no lo hemos mencionado, hablamos de la Escuela de Doblaje de Barcelona, en este caso. Sí. Y no queremos robarte, Laura, mucho más tiempo, pero Isar, nos queda un tema un poquito peliagudo, que hemos estado con los últimos actores y actrices que hemos hablado, hemos abordado, y que con Laura queríamos también abordar para acabar la entrevista. Bueno, pues seguramente es tema de conversación precisamente con estos alumnos y estas alumnas y contigo mismo, que es la irrupción, ¿no?, de la inteligencia artificial en el mundo del doblaje,
cómo lo veis, si creéis que será un problema o no, si confiáis en esta nueva legislación que parece que va a aparecer en Europa, bueno, y todo esto de la inteligencia artificial. Bueno, inevitablemente da miedo porque no solo puede afectar al doblaje, sino hay muchas ramas en las que se está viendo afectado. Y en el doblaje, bueno, resulta inquietante porque ya se ha visto como que son capaces de extraer el tono de voz, el timbre de voz del actor original y transmitirlo en el idioma, ¿no?, correspondiente. Y claro, esto asusta porque ¿qué timbre de voz va a ser mejor para ese actor que el suyo mismo, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que el doblaje es algo que es como una artesanía. O sea, es algo que se ha aprendido durante décadas y durante generaciones y hay mucho trabajo detrás. Al final, una máquina no va a conseguir transmitir lo mismo que una persona. Y por muy bien que lo hagan, esas emociones se van a quedar siempre en la superficie y no van a conseguir transmitir lo mismo. Entonces creo que por mucho que pulan esa herramienta, esa tecnología, creo que no van a conseguir llegar al nivel de un humano. Y en eso también tenemos que ponernos las pilas, o sea, como que tenemos que intentar seguir formándonos, seguir luchando por poner en valor la interpretación, porque si no, acabamos yendo a lugares cómodos, lugares de hoy voy con prisa, tengo que salir con prisa de un estudio, lo voy a intentar hacerlo así como que cuele y claro, hay muchas veces que hay trabajos que no están bien del todo, ¿no? Y yo me puedo incluir en alguno, ¿no?, que haya ido con prisas, que piense, jolín, lo podría haber hecho mejor. Y ahí creo que también, obviamente, hay una responsabilidad que es del gobierno o de quien sea legislativo para que eso no irrumpa y se cargue un montón de puestos de trabajo, eso evidentemente, pero creo que también podemos nosotros como poder hacer algo que esté en nuestra mano, es como intentar darle valor a esa interpretación para que seamos irreemplazables, sí o sí, ¿no? Para que no tengan motivos para reemplazarnos. Desde luego. Nos quitamos el sombrero, Laura, ante tus palabras estamos 100% de acuerdo. Maravilloso. Ahora sí, no queremos quitarte más tiempo, pero siempre, como antes de despedirnos, cada vez que hacemos una entrevista a un actor o una actriz de doblaje, Isan tiene una última pregunta. A ver. Tengo una última. Marla la quiere escuchar también. Fantástico. Pero primero tengo una noticia que no sé si sabes. En 2024, atención, ¿Sí? se va a estrenar un anime de Lara Croft que se llama La leyenda de Lara Croft. Es verdad, lo vi. ¿Vale? Y alguien, no sé quién, me mandó un tuit y me dijo, ¡buah, molaría que fuera Laura! Porque claro, como en cada entrevista digo que yo quiero ser Lara Croft. Señores de Netflix, tomen nota. Claro, es que siempre en las entrevistas me dice, y si tú quisieras doblar un personaje, ¿qué personaje te gustaría? Y yo siempre digo Lara Croft porque soy fan desde pequeña. Pero bueno, ya vi esta serie. Que además que el tráiler no está doblado porque es como que no tiene voz, ¿no? Pero no. Me encantaría. Apunten. Vamos los dedos y vamos también. A hacer presión para que aquí así sea. Sí, estamos intentando conseguir cosas, ¿no? Totalmente. Y la pregunta es la siguiente. ¿Estás trabajando en algún proyecto del cual no nos puedes contar absolutamente nada? Bueno, eso siempre, pero por lo general siempre. Nunca podemos hablar de ningún proyecto. Nunca podemos hablar de ningún proyecto. O sea que la respuesta sería sí. La respuesta sencilla sería sí. Algo muy bestia que digas, ¡buah! La verdad es que ahora mismo no. Bueno. Pero este trabajo es tan sorpresivo y tan imprevisible como que mañana me llamen y me digan, oye, que la semana que viene empezamos este proyecto y sea como, wow.
O sea que, bueno, que esto puede cambiar de un día para otro, pero a día de hoy la verdad es que la respuesta es sí y no. O sea, sí, no te puedo hablar de nada, pero no es nada súper heavy. Bueno. Nosotros, por lo pronto, dentro de 3 días estaremos viendo Marvels y estaremos disfrutando de la película y de la voz de Laura. Laura, ha sido un auténtico placer y te queremos dar Para las mí gracias también. por estar aquí este ratito con nosotros. Un placer para mí también. Muchísimas gracias. Nosotros de momento lo dejamos aquí, pero como siempre, volveremos con mucho más cine y con mucho más doblaje en La Guarida del Titán. Adiós.